Hay una hora en que el cansancio no es físico ni visible, una hora en que el peso no está en los hombros, sino en el pensamiento. Incluso duermes, pero te despiertas cansado. Incluso sonríes, pero por dentro estás agotado. Y no es porque haya pasado algo grande. De hecho, es justamente lo contrario. No pasó nada especial, pero tu mente no se detuvo ni un segundo. Creó escenarios, recreó diálogos, alimentó miedos y dibujó preocupaciones que ni siquiera se hicieron realidad, pero que ocuparon espacio como si lo fueran. Es en ese estado silencioso de agotamiento que mucha gente vive hoy, funcionando por fuera, sobrecargada por dentro, respondiendo mensajes, entregando tareas, cumpliendo roles, y al mismo tiempo librando una batalla secreta contra pensamientos que se multiplican, exigencias que surgen de la nada y voces internas que nunca están satisfechas. Pensar demasiado es como vivir dentro de una tormenta que solo tú puedes ver. El mundo afuera parece normal, pero aquí dentro todo es ruido. Y cuando la mente está así, ruidosa, ansiosa, inquieta, incluso las cosas más simples de la vida empiezan a parecer difíciles. Pierdes el gusto por lo que te gusta, pierdes tiempo con lo que no importa, y te vas alejando de la paz sin siquiera darte cuenta. La claridad desaparece, el enfoque se escapa, y vivir se convierte en un esfuerzo constante por mantenerse de pie, incluso sin dirección. Pero existe otro camino, un camino más tranquilo, más firme, más lúcido. Y no es un camino moderno ni pasajero, es antiguo, milenario, es el camino de los estoicos, hombres que en medio de guerras, pérdidas e inestabilidad aprendieron a entrenar la mente para que fuera un refugio y no una prisión. Ellos sabían que la verdadera libertad no viene del mundo exterior, sino del control interior, que quien domina lo que piensa, domina cómo vive. En este video, quiero mostrarte 7 lecciones estoicas que funcionan como una limpieza mental. Prácticas que ayudan a cortar el exceso, filtrar lo que entra, organizar lo que se queda. Son lecciones para que dejes de ser rehén de tus pensamientos y vuelvas a ser dueño de tu paz. Si alguna de estas lecciones te toca, te ayuda o te hace respirar un poco más profundo, deja tu like. Eso me muestra que estoy en el camino correcto. Suscríbete también para no perderte contenidos que realmente fortalecen el alma. Y comenta aquí abajo la frase del día, porque es un recordatorio poderoso para cuando todo parezca demasiado. No todo pensamiento es verdad. Vamos juntos a descomplicar la mente, fortalecer el espíritu y vivir con más claridad. 1. Filtra tus fuentes de información. En el mundo de hoy, donde la información nunca deja de llegar, aprender a filtrar lo que entra en tu mente se ha convertido en una forma esencial de sabiduría. Estamos expuestos a demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiados estímulos. Y, si no tenemos cuidado, nuestra mente se convierte en un depósito de ruidos, de ideas ajenas, de preocupaciones que ni siquiera son nuestras. Y es por eso que los estoicos, incluso viviendo hace 2000 años, todavía tienen tanto que enseñarnos. Ya sabían que, para mantener el alma tranquila, era necesario cuidar con esmero aquello que alimenta la mente. Séneca, en sus cartas, advierte sobre el exceso de lecturas e información vacía. Él dice que es mejor leer pocas cosas buenas y profundas que saturarse de textos que no edifican. Y eso se aplica hoy a todo lo que consumimos: redes sociales, videos, noticias, conversaciones, mensajes. Cada cosa que ves, oyes o lees deja un rastro en ti. Te alimenta o te envenena, te da claridad o te confunde, te calma o te agita. Y por eso necesitas elegir con sabiduría lo que dejas entrar. Filtrar la información no es aislarse del mundo ni vivir en una burbuja. Es entender que tu mente es un jardín y que no toda semilla debe ser plantada allí. Si siembras juicio, nace inseguridad. Si siembras comparación, nace ansiedad. Si siembras tragedia, nace miedo. Pero si siembras conocimiento útil, inspiración verdadera, sabiduría práctica,
nace una mente firme, fuerte, clara. Es muy fácil perderse en este mundo acelerado. Cada minuto se publica un nuevo video, surge una nueva noticia, aparece una nueva polémica, y todo parece urgente, todo parece importante, pero no lo es. Gran parte de lo que consumes no te transforma, solo te distrae, y la distracción, cuando se acumula, se convierte en cansancio mental. Terminas el día exhausto, sin haber hecho nada que realmente te alimentara, y aún con la sensación de estar atrasado. Por eso el estoicismo nos invita a hacer una criba consciente, a separar lo que construye de lo que solo ocupa espacio, a identificar lo que te acerca a quien quieres ser y lo que solo te mantiene atrapado en ciclos de comparación, duda o miedo. Y eso vale incluso para lo que parece inofensivo. A veces, lo que más nos roba la claridad no es el contenido negativo, sino el contenido excesivo. Es ver demasiado, oír demasiado, pensar demasiado sobre lo que no hace ninguna diferencia. Epicteto nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Y lo que está bajo tu control es lo que eliges ver, lo que eliges oír, lo que permites que habite tus pensamientos. Si tú no filtras, alguien más lo hará por ti. El algoritmo hace eso, te muestra más de lo que consumes. Es decir, si consumes ansiedad, recibirás más de ella. Si consumes comparación, recibirás más de ella. Pero si consumes sabiduría, inspiración, equilibrio, ¿adivina qué? Tu mente empieza a ser moldeada por eso. ¿Te has detenido a pensar cuántas horas al día pasas alimentando pensamientos que no te ayudan en nada? ¿Cuántas veces abres el celular sin saber por qué? ¿Cuántas veces terminas un video o una lectura sintiéndote peor que antes? Eso es señal de que ha llegado la hora de hacer una limpieza, de limpiar los canales que sigues, de silenciar las voces que no te elevan, de cerrar las puertas a lo que solo sirve para mantenerte distraído. Filtrar es un acto de responsabilidad y también de amor propio. Es entender que tienes un límite, que tu atención es preciosa, que tu energía mental es sagrada. Y así como no dejarías entrar a cualquier persona en tu casa, no deberías dejar entrar cualquier contenido en tu mente. Piensa en eso la próxima vez que vayas a consumir algo. Pregúntate, ¿esto me hace bien? ¿Esto me ayuda a crecer? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? Marco Aurelio decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tus pensamientos, en gran parte, son alimentados por la información que consumes. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza cambiando lo que permites que entre en tu mente. Sé exigente con lo que ves. Sé criterioso con lo que oyes. Sé protector con tu silencio. Eso es parte esencial de tu libertad interior. Y más que eso, aprende a buscar fuentes que te desafíen a pensar mejor, no solo a pensar más. El estoico no quiere estar solo informado, quiere ser transformado. Busca sabiduría, no solo datos. Busca contenido que lo vuelva más fuerte, más sereno, más justo, más preparado. Y ese contenido no está en los titulares sensacionalistas ni en los videos que solo inflaman emociones. Está en las palabras que te invitan al autoexamen, a la acción correcta, a la virtud. Puedes comenzar en pequeño. Dedica 5 minutos de tu día a estar lejos de las pantallas. Lee un texto que eleve y no que agite. Mira algo que enseñe y no que solo entretenga. Sigue a personas que sumen, no que exijan. Y verás cómo tu mente empieza a responder. Cómo disminuye el ruido, cómo aumenta la claridad, cómo la ansiedad pierde fuerza. Todo eso empieza con la elección de lo que entra. Filtrar tus fuentes de información es, por lo tanto, un hábito estoico. Es una disciplina, es un entrenamiento de presencia y de lucidez. Y cuanto más lo practicas, más fácil se vuelve. Más aprendes a identificar lo que es veneno y lo que es medicina. Más cuidas tu mente como quien cuida un templo. Porque eso es lo que ella es. Y solo tú puedes protegerla. 2. Ponle nombre a tus pensamientos. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces lo que más nos perjudica no son los acontecimientos en sí,
sino los pensamientos que disparamos automáticamente sobre ellos. Es como si nuestra mente tuviera vida propia, siempre intentando interpretar, prever, juzgar o protegerse. Ante cada pequeña cosa, ya se adelanta, como un mensajero ansioso, contándonos historias que no siempre son verdaderas. Y el mayor problema es que muchas veces creemos en esas historias sin darnos cuenta de que estamos atrapados en ellas. La filosofía estoica tiene una forma poderosa y simple de lidiar con esto. Ponle nombre al pensamiento. Sí, nombra lo que está pasando por tu mente, como quien observa a un visitante tocando la puerta. Marco Aurelio, emperador y filósofo, hacía eso en sus escritos. Tomaba lo que sentía o pensaba y lo ponía en palabras directas y crudas. Esto es miedo, esto es orgullo, esto es deseo, esto es vanidad. Al hacer esto, no solo reconocía lo que estaba sintiendo, sino que comenzaba a dominarlo. Porque cuando nombras, separas, y cuando separas, puedes elegir. Nuestra mente tiene el hábito de envolvernos en pensamientos como si fueran hechos absolutos, cuando en realidad son solo interpretaciones. Y el problema es que, si no estamos atentos, terminamos actuando con base en ellos, reaccionando con intensidad, sufriendo por anticipado, creando dolores que no existen. Pensar demasiado es, en muchos casos, dejar que la mente corra suelta, sin frenos, sin guía, sin conciencia. Y una de las formas más directas de retomar el control es esta: parar, observar y nombrar. Supongamos que te sientes molesto por algo que alguien dijo. En lugar de dejar que el pensamiento se transforme en una tormenta interna, paras y nombras. Esto es ira. Listo. No negaste la emoción, pero tampoco te fusionaste con ella. Solo diste un paso atrás, creaste distancia, y con esa distancia viene la claridad. Empiezas a darte cuenta de que no eres la ira, no eres el pensamiento, no eres la emoción, eres quien observa todo eso. Séneca decía que necesitamos ser los médicos de nuestra propia alma. Y un buen médico no trata sin diagnóstico. Ponerle nombre a los pensamientos es diagnosticar lo que pasa por la mente. Es como encender la luz en una habitación oscura. El monstruo parecía enorme hasta que la luz reveló que solo era una sombra mal formada. Cuando identificas lo que estás sintiendo, eso ya no te controla de la misma manera. La ansiedad, por ejemplo, cuando se reconoce como tal, pierde parte de su poder. Deja de ser una amenaza difusa y pasa a ser una experiencia concreta que puedes enfrentar. Mucha gente piensa que, para dejar de pensar tanto, hay que luchar contra los pensamientos. Pero el estoicismo no nos invita a la guerra interna, sino a la observación. El pensamiento está ahí, está bien, pero ¿necesita ser alimentado? ¿Merece atención? ¿O solo necesita ser nombrado y dejado ir? Cuando nombras, tomas una decisión, la de no dejarte llevar. Esto también vale para pensamientos más sutiles, como las autocríticas silenciosas, expectativas irreales, o esa sensación constante de estar detrás de algo que nunca llega. Cuando nombras, esto es comparación, esto es perfeccionismo, esto es miedo al rechazo. Comienzas a desmontar la ilusión, comienzas a liberarte, y aquí entra una habilidad que los estoicos valoraban mucho, la atención plena. Ellos no usaban ese término moderno, pero la esencia está ahí. Epicteto decía que deberíamos estar atentos a la calidad de nuestros pensamientos, como un guardián atento en la puerta del alma. Eso significa observar lo que pensamos, cómo pensamos y por qué pensamos. Y todo eso comienza con un gesto simple pero profundo: ponerle nombre a las voces internas. Con el tiempo esta práctica se vuelve un hábito. Te despiertas ansioso, en lugar de dejarte llevar, dices, esto es miedo al futuro, y respiras. ¿Estás procrastinando? Esto es evasión del malestar. Estás irritándote por algo pequeño. Esto es orgullo herido. Y así, poco a poco, te vas conociendo, domando, liberando. Por supuesto que esto no es mágico. No vas a dejar de pensar demasiado de la noche a la mañana, pero dejarás de ser víctima de los pensamientos.
dejarás de creer que todo lo que aparece en tu mente merece un análisis profundo. Dejarás de caer en trampas internas y comenzarás a vivir con más presencia, más ligereza, más conciencia. Ponerle nombre a los pensamientos es un acto de lucidez, es un acto estoico. Es como si te dijeras a ti mismo: estoy aquí, veo lo que está pasando, pero no soy esto, soy más que esto. Y esa conciencia es liberadora, porque te devuelve el mando, no de todo, pero sí de lo que importa. Tu mente, tu respuesta, tu enfoque. Así que, la próxima vez que sientas que tu cabeza está llena, que los pensamientos te están ahogando, que tu mente gira sin parar, no intentes expulsar el caos, solo para y observa. Respira profundo y nombra. Dite a ti mismo, en voz baja si quieres: esto es miedo, esto es prisa, esto es exigencia, y observa lo que pasa. Observa cómo, poco a poco, eso que parecía un torbellino se convierte en solo una nube que pasa. No necesitas pensar menos, solo necesitas pensar mejor. Y a veces, para pensar mejor, lo único que necesitas es ponerle nombre a lo que piensas. Así de simple, así de poderoso. 3. Recuerda que pensar no es actuar. Una de las mayores trampas de la mente humana es confundir pensamiento con acción. Es como si, al pensar sobre algo, al planear, imaginar o analizar durante horas, estuviéramos realmente haciendo algo. Pero no lo estamos. Pensar, por más necesario que sea, no sustituye actuar. Pensar es el ensayo. Actuar es el espectáculo. Pensar es el mapa. Actuar es el viaje. Y esto es algo que los estoicos comprendieron con claridad y profundidad. Epicteto decía que el verdadero conocimiento solo tiene valor cuando se pone en práctica. Es decir, puedes leer todos los libros, escuchar todas las charlas, hacer todas las anotaciones. Si no pones en acción lo que entendiste, nada cambia, porque al final la vida no se compone de lo que sabemos, sino de lo que hacemos con lo que sabemos. Y este es un punto esencial para quien sufre con el exceso de pensamiento. Pensar demasiado, muchas veces, es una forma disfrazada de procrastinación, es una postergación camuflada de lógica. Es el cerebro intentando convencernos de que aún no es el momento, de que necesitamos más claridad, más preparación, más seguridad. Pero la verdad es que muchas veces ya sabemos lo suficiente para dar el primer paso. Solo falta el coraje, solo falta la decisión, solo falta dejar de pensar y empezar a hacer. Por supuesto que reflexionar tiene su valor. Los estoicos eran grandes observadores de la vida y del comportamiento humano, pero ellos usaban el pensamiento como un puente, no como un escondite. El problema es cuando pensamos tanto que quedamos paralizados, cuando creamos escenarios y más escenarios en nuestra mente y todos ellos nos llevan al mismo lugar, la inacción. Cuando nos perdemos en la ilusión de que estamos siendo productivos, cuando en realidad solo estamos evitando la incomodidad de la ejecución. Séneca escribió que no sirve de nada navegar sin saber a dónde se va, pero tampoco sirve de nada saber el destino y nunca sacar el barco del puerto. Y esa metáfora es perfecta, porque la mente es excelente planificando. Le encanta imaginar los mejores escenarios, calcular riesgos, sopesar posibilidades, pero por sí sola no mueve nada. Es el cuerpo el que actúa, es la acción la que transforma, es el movimiento el que construye. ¿Cuántas veces no has tenido una idea increíble y por pensar demasiado la dejaste pasar? ¿Cuántas veces sabías lo que necesitabas hacer, pero lo postergaste, racionalizaste, te convenciste de que aún no era el momento? Y en el fondo sabías. Entonces, sabías que el pensamiento te estaba saboteando, que ese exceso de análisis era en realidad miedo, miedo de fracasar, miedo de exponerte, miedo de no ser suficiente. Y el estoicismo, en este punto, es directo. El coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Marco Aurelio decía que la vida se compone de acciones, no de palabras, y con eso nos invita a asumir responsabilidad, a dejar de esperar el escenario ideal,
a dejar de justificar la parálisis con argumentos lógicos. Nos recuerda que, si algo necesita hacerse, debe hacerse ahora. Porque el ahora es todo lo que tenemos. El resto es imaginación. Y aquí entra un cambio de clave poderoso. Cuando empiezas a actuar, incluso con duda, incluso con miedo, incluso sin total claridad, tu mente cambia. Sales del campo de la suposición y entras en el campo de la experiencia. Aprendes con la práctica, descubres lo que funciona y lo que no. Ganas confianza, no por pensar, sino por hacer, y eso te fortalece, eso te libera. Pensar no es actuar. Y si quieres desintoxicar tu mente, necesitas entender eso de forma práctica. Porque muchas veces el pensamiento excesivo viene de la frustración de no actuar. Es como un motor encendido en punto muerto. Gira, se calienta, consume combustible, pero no sale del lugar. La mente necesita acción para encontrar dirección. Y la acción comienza pequeña. Comienza con una decisión simple, con un movimiento corto, con una actitud silenciosa, pero comienza. Una de las prácticas estoicas que puede ayudarte es actuar por principios, no por emociones. Es decir, no esperes sentirte motivado para actuar, no esperes estar seguro, no esperes estar 100% listo. Actúa porque decidiste que eso es importante. Actúa porque es lo correcto. Actúa porque es necesario, eso es madurez, eso es fuerza interior, eso es estoicismo vivo. La vida no va a esperar a que termines de pensar. El tiempo no se detiene para que organices tu mente. Las oportunidades no esperan a que te sientas confiado. Por eso, aprende a usar el pensamiento como una herramienta, no como una prisión. Reflexiona, sí, pero actúa después. Cuestiona, pero no eternamente. Planea, pero muévete. El equilibrio está en saber cuándo dejar de pensar y empezar a hacer. Y cada vez que actúas, la mente se calma, porque la mente quiere dirección, quiere ver resultados, quiere entender, en la práctica, que tú estás al mando, y para eso necesita de tu coraje, de tu actitud, de tu decisión de salir del ciclo vicioso de pensar, 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 y no salir del lugar. Recuerda, no eres tus pensamientos, eres quien decide qué hacer con ellos. 4. No todo merece tu análisis. ¿Cuántas veces a lo largo del día te encuentras analizando algo que no tiene la menor importancia? Un comentario que alguien hizo, una expresión en el rostro de una persona, un recuerdo antiguo, una hipótesis futura, una duda que quizás ni tenga sentido. La mente va, gira, especula, supone, revisita, construye 1000 versiones de algo que al final tal vez ni siquiera merezca respuesta. Y entonces te preguntas, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué estoy dedicando mi tiempo y mi energía mental a algo que ni siquiera sé si importa? La respuesta es simple, porque fuiste entrenado, desde siempre, para creer que pensar mucho es señal de inteligencia, que analizar todo es prueba de madurez, que estar atento a cada detalle es señal de control. Pero los estoicos nos dicen lo contrario. Séneca escribió que perdemos más tiempo con preocupaciones innecesarias que con problemas reales. Y eso porque tenemos un impulso casi automático de llevar todo al análisis profundo, como si todo en la vida exigiera explicación, como si cada sensación exigiera investigación. La verdad es que no lo exige. No todo necesita ser entendido, interpretado, procesado, resuelto. Algunas cosas solo necesitan ser dejadas pasar. Simplemente eso. Ver, reconocer y dejar pasar. Eso es sabiduría. Eso es práctica estoica. Porque cuando intentas dar atención a todo, te sobrecargas, te alejas del presente, creas tensiones que no existían. Es como intentar resolver el rompecabezas de un sueño que ni siquiera recuerdas bien. Te cansas y no llegas a ningún lado. Y aquí entra una lección esencial del estoicismo, la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no. Pensamientos que surgen espontáneamente, comentarios de otras personas, el clima, las actitudes ajenas, nada de eso está bajo tu control. Y si no está bajo tu control, no merece análisis,
Puede merecer una breve observación, una reflexión ligera, pero no merece horas de tu atención. La mente necesita ser selectiva o se convierte en rehén de cualquier cosa que aparece. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Y muchas veces, esos juicios son fruto del exceso de análisis. No te sentiste mal por lo que pasó, te sentiste mal por todo lo que pensaste sobre eso. No te pusiste ansioso por el futuro, sino por el escenario mental que construiste sobre él. Y lo peor, quedaste atrapado en eso, analizando cada detalle, cada posibilidad, cada consecuencia, como si fueras a encontrar paz al final de ese proceso. Pero no la encontraste, porque la paz no está en el exceso de análisis, está en la elección del enfoque. Cuando entiendes esto, comienzas a liberarte, porque en el fondo, pensar demasiado es un intento disfrazado de control. Crees que si entiendes todo vas a sufrir menos. Pero lo que pasa es lo contrario. Cuanto más piensas, más posibilidades creas, más dudas surgen, más se agita tu mente. Es como agitar el agua intentando limpiarla. Solo levantas más suciedad. A veces, la claridad viene cuando simplemente dejas de moverla. Por eso, los estoicos nos invitan a practicar el desapego mental, no solo de las cosas externas, sino también de los pensamientos inútiles, de los diálogos internos repetitivos, de los análisis que no llevan a nada. ¿Sabes ese momento en que te descubres discutiendo mentalmente con alguien, reviviendo una situación o intentando prever una conversación que ni siquiera ha pasado? Pues sí, en ese momento estás fuera de la realidad, fuera de ti, fuera de la hora. No estás viviendo, estás perdiéndote. Y lo peor es que ese hábito de analizar todo crea un ciclo vicioso. Cuanto más piensas, más sientes que necesitas pensar. Cuanto más analizas, más inseguro te vuelves. Y entonces surge la necesidad de entender aún más, de buscar más explicaciones, de encontrar una respuesta definitiva. Pero esa respuesta nunca llega, porque la mente está adicta al proceso, no al resultado. Y ahí es donde el estoicismo entra como un bálsamo. Nos recuerda que la simplicidad es una forma de sabiduría. No todo merece tu análisis. No todo es profundo. No todo necesita un porqué. A veces las cosas son como son. A veces el otro simplemente dijo lo que dijo. A veces el malestar que sientes no tiene un origen claro y no necesita ser descifrado. Solo necesita ser sentido y dejado ir. Y tú puedes hacer eso. Puedes elegir no hundirte. Puedes elegir respirar profundo, soltar el pensamiento y volver a lo que importa. La mente clara no es la que lo sabe todo, sino la que sabe que merece atención. Y la atención es vida. Todo aquello a lo que das atención crece. Todo lo que ignoras pierde fuerza. Por tanto, la pregunta no es ¿por qué estoy pensando tanto?, sino ¿esto realmente merece mi análisis? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es tal vez, obsérvalo con ligereza, sin profundizar. Y si la respuesta es sí, analiza con conciencia, con un tiempo marcado, y luego déjalo ir también. No necesitas vivir como si tu mente fuera un tribunal, juzgando todo el tiempo. Puedes vivir como un sabio, observando con tranquilidad, eligiendo con sabiduría y avanzando con ligereza. Los estoicos no nos enseñaron a pensar más, sino a pensar mejor. No nos enseñaron a sumergirnos en cada pensamiento, sino a elegir en cuál sumergirnos. Porque, al final de cuentas, la paz mental no está en entender todo, sino en saber qué dejar pasar. 5. Lidia con un pensamiento a la vez. La mente humana es poderosa, pero tiene un límite, y cuando intentas forzarla a procesar todo al mismo tiempo, resolver, entender, anticipar, controlar, lo que generas no es productividad, sino confusión. Es un torbellino interno donde nada se organiza, donde todo grita al mismo tiempo, donde la ansiedad encuentra un terreno fértil y empieza a crecer. Es en ese momento cuando sientes que estás sobrecargado, que no sabes por dónde empezar, que no puedes pensar con claridad. Y eso tiene una razón. Estás intentando lidiar con todo a la vez,
y nadie puede vivir así por mucho tiempo. La filosofía estoica nos recuerda que la mente encuentra paz cuando aprende a enfocarse. Una acción a la vez, una palabra a la vez, una elección a la vez, y especialmente un pensamiento a la vez. La claridad viene cuando separas las ideas, cuando eliges qué merece atención y qué puede dejarse para después, o muchas veces, para nunca. Epicteto decía que debemos actuar conforme a la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de la mente es ordenada, no caótica. Necesita dirección, enfoque, simplicidad. Cuando intentas resolver todos tus asuntos personales, profesionales, emocionales y existenciales al mismo tiempo, te ahogas, porque no es natural pensar en 10 soluciones a la vez. Lo natural es elegir una, lidiar con ella y luego pasar a la siguiente. Eso no es lentitud, es inteligencia emocional, es autocuidado, es madurez. Tal vez hoy despertaste con la mente llena, pendientes, memorias, preocupaciones, ideas, todo latiendo al mismo tiempo, y la tentación es querer resolverlo todo ahora. Pero el camino estoico es otro. Para, respira, observa lo que pasa por tu cabeza, y entonces elige un pensamiento, solo uno. ¿Cuál es el más urgente? ¿Con cuál puedes actuar hoy? ¿Cuál puedes enfrentar con serenidad ahora? Ese es el pensamiento con el que debes lidiar. Los demás, espera, no van a desaparecer, pero tampoco van a empeorar si los dejas para después. La mente acelerada suele creer que si no piensa en todo ahora, olvidará algo importante. Pero es justamente lo contrario. Cuanto más acumulas pensamientos simultáneos, menos consigues hacer algo de verdad. Te desgastas, te culpas por no lograrlo, te sientes estancado. Y ahí viene la frustración y con ella más pensamientos y entonces más parálisis. Es un ciclo que solo se rompe con una decisión firme. Voy a lidiar con esto primero, lo demás puede esperar. Marco Aurelio nos invita, en sus meditaciones, a traer la mente de vuelta al presente, a no dejarse llevar en todas direcciones, a mantener el espíritu sereno incluso cuando todo a tu alrededor parece desordenado. Y una de las formas más prácticas de hacer eso es aprender a pensar de manera secuencial. Es casi como organizar una fila dentro de la cabeza. Un pensamiento entra, lo observas, lo entiendes, actúas o decides que no vale la pena. Y solo entonces das paso al siguiente. Ese orden interno es la base de una vida equilibrada. ¿Ya notaste cómo muchas de tus preocupaciones no son realmente urgentes? Son pensamientos que aparecen porque abriste espacio para ellos y ocupan tu mente como visitantes no invitados. Cuando aprendes a identificar eso, a lidiar con un pensamiento a la vez, empiezas a elegir quién entra. Y más, empiezas a darte cuenta de que muchos de esos pensamientos son recurrentes, repetitivos, casi automáticos, y que solo vuelven porque tú los alimentas con demasiada atención. La mente quiere ayudarte, produce pensamientos como forma de protegerte, de prepararte, de mantenerte alerta. Pero no estás obligado a seguir cada uno de ellos. Puedes escuchar con amabilidad y decir, ahora no. Eso es dominio, eso es conciencia, eso es presencia. No se trata de negar los pensamientos, sino de establecer prioridades. Y en el caos mental, prioridad es elegir cuál pensamiento merece tu energía ahora. El estoicismo nos recuerda que vivir bien es vivir con intención, y pensar bien es pensar con dirección. Puedes escribir si quieres, poner en papel los pensamientos que te molestan, sacarlos de la mente y verlos desde fuera. A veces, solo con hacer eso, ya percibes que algunos pensamientos ni siquiera tienen sentido. Otros parecen enormes por dentro, pero son pequeños cuando los ves escritos. Y entonces puedes decir, este lo resuelvo mañana. Este necesito hablarlo con alguien. Este no lo puedo controlar, así que lo suelto. Y listo, empiezas a crear espacio. Crear espacio en la mente es como abrir ventanas en una habitación cargada. Entra aire, se aclara la visión, el cuerpo se relaja y puedes volver a respirar. Y respirar es el primer paso para pensar con lucidez.
para actuar con conciencia, para vivir con ligereza. Así que, la próxima vez que sientas que tu mente está abrumada, detente y elige. Un pensamiento, un enfoque, una decisión. Ignora los gritos del resto por ahora. Recuerda, no fuiste hecho para cargar con todo el mundo a la vez. Fuiste hecho para dar un paso a la vez, con sabiduría y firmeza. La paz mental no es ausencia de pensamiento, es orden entre ellos. Y ese orden comienza con una elección: lidiar con un pensamiento a la vez. 6. Haz silencio interno todos los días. En medio de un mundo que no deja de hablar, de mostrar, de notificar, de exigir, encontrar el silencio se volvió un acto de rebeldía. Pero el silencio que los estoicos valoraban va más allá de la ausencia de sonido. Es un silencio más profundo, más sutil, un silencio interno, aquel en el que tú, incluso estando en medio del ruido del mundo, encuentras un espacio de paz dentro de ti, un espacio que no reacciona a todo, que no se agita con cualquier pensamiento, que simplemente observa, tranquilo, estable, presente. Epicteto decía que, para alcanzar la tranquilidad del alma, es necesario aprender a callar la mente, no en el sentido de apagarla, sino de no alimentarla con ruido innecesario. El silencio interno comienza cuando dejas de responder automáticamente a todo lo que sientes, piensas o escuchas. Cuando te das cuenta de que no todo pensamiento necesita ser seguido, no toda emoción necesita ser validada, no toda provocación necesita una respuesta. Hacer silencio interno todos los días es como cepillar los dientes de la mente. Limpias el exceso, quitas la suciedad acumulada de los pensamientos, disuelves restos de ansiedad, borras el eco de conversaciones inútiles. Es un momento de conexión con lo que realmente importa, sin distracciones, sin comparaciones, sin prisa. Un momento donde no necesitas resolver nada, solo existir. Un momento donde no estás obligado a tener opinión, ni necesitas entender todo, ni buscar solución, porque el silencio, por sí solo, ya es la respuesta. Séneca decía que el verdadero sabio es aquel que no se deja perturbar por dentro, incluso si el mundo afuera está en caos. Y eso se aprende, no con grandes teorías, sino con práctica diaria, con pequeños rituales de silencio, con pausas conscientes en medio del día, con ese café tomado sin celular, con ese paseo hecho sin auriculares, con esos minutos en los que te sientas y simplemente respiras, sin esperar nada más que la presencia. No necesitas ir a una montaña ni hacer un retiro espiritual para silenciar por dentro. El silencio comienza en el instante en que decides no responder al pensamiento que apareció, en el momento en que escuchas una crítica y eliges no dejar que te defina, cuando ves una notificación y decides no abrirla, cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar. Eso es silencio, eso es dominio, eso es estoicismo en acción. Y cuanto más practicas ese silencio, más te das cuenta de que no está vacío, está lleno de respuestas. Es en el silencio donde entiendes lo que realmente sientes, sin la confusión de la prisa. Es en el silencio donde percibes que mucho de lo que te irrita viene de dentro, no de fuera. Es en el silencio donde escuchas tu propia alma, esa parte de ti que no grita, sino susurra, esa parte que sabe lo que es correcto, lo que te calma, lo que te eleva. La verdad es que la mayoría de las personas tienen miedo del silencio, porque en el silencio todo lo que fue reprimido comienza a aparecer. Miedos, recuerdos, inseguridades, culpas. Pero no necesitas huir. Cuando enfrentas el silencio con coraje, se transforma en cura. Comienza difícil, incómodo, inquieto, pero pronto se vuelve hogar. Y lo que antes era ruido, se vuelve espacio. Y en ese espacio nace claridad. Hacer silencio interno no es callar la voz de la razón, sino darle espacio para que hable con calma. Es como limpiar la neblina de la mente. Es dejar de correr para poder ver el camino. Y cuanto más silencias, más te das cuenta de que el mundo afuera sigue girando, pero tú ya no giras con él de la misma manera. Aprendes a ser el centro de tu propia paz. Aprendes que el ruido externo no necesita generar ruido interno.
aprendes a responder con sabiduría, no con impulso. Marco Aurelio practicaba el silencio escribiendo. Cada día, antes de dormir, registraba sus reflexiones, sus conflictos, sus pensamientos. Eso era su ritual de quietud. Tal vez para ti el silencio venga con la oración, o con la meditación, o con sentarte 5 minutos con los ojos cerrados. No importa el formato. Lo importante es que crees ese espacio, que lo protejas, que entiendas que ese tiempo no es pérdida, es inversión. Es lo que te dará fuerza para actuar con equilibrio el resto del día. Haz silencio interno todos los días, aunque sea por 5 minutos. Empieza el día sin mirar el celular, o termínalo sin responder mensajes, o detente en medio del caos solo para escuchar tu respiración. No esperes el momento perfecto, crea ese momento. Y cuando lo hagas, vas a notar algo sorprendente. El mundo seguirá siendo ruidoso, pero tú no, y eso lo cambia todo. 7. Vuelve para el momento presente. Hay algo profundamente liberador en volver a la hora, pero, por increíble que parezca, es también una de las tareas más difíciles para la mente moderna. Vivimos en un tiempo donde todo nos empuja hacia adelante, hacia lo que aún no ha sucedido, o nos arrastra hacia atrás, hacia lo que ya pasó. Y en ese ir y venir, en ese ciclo vicioso de pasado y futuro, olvidamos el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. La filosofía estoica es un recordatorio constante de eso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía a sí mismo, como si estuviera intentando anclar su mente, que el presente es todo lo que tenemos. El pasado no puede ser cambiado, el futuro no está garantizado. Así que, ¿por qué desperdiciar energía con lo que está fuera de nuestro alcance? El estoico vive el ahora, no porque ignore el futuro o desprecie el pasado, sino porque sabe que solo el presente es fértil. Solo aquí y ahora puede actuar, decidir, pensar con claridad, reaccionar con sabiduría. Pero ¿cómo volver al presente cuando tu mente está agitada? ¿Cómo reencontrar la paz en medio del caos mental? La respuesta no está en huir de los pensamientos ni en culparte por tenerlos, sino en reconocer con suavidad que saliste de la hora y entonces volver. Es un retorno amable, un reencuentro con lo que es real. Epicteto decía que los hombres se perturban no por las cosas en sí, sino por las ideas que hacen de ellas. ¿Y dónde viven esas ideas? Casi siempre en el futuro. Preocupaciones, proyecciones, expectativas, ansiedades, todo eso es la mente intentando anticipar lo que aún no llegó. Pero cuando vuelves al presente, esas ideas pierden fuerza. Te reconectas con lo que está a tu alrededor, con tu cuerpo, con tu respiración, con la realidad. Y en esa reconexión encuentras un tipo de claridad que ningún análisis puede ofrecer. ¿Ya notaste cómo cuando estás realmente presente te sientes más liviano? Cuando estás comiendo con atención, sin celular, sin distracción, la comida tiene otro sabor. Cuando estás conversando con alguien y realmente escuchando, sin pensar en tu respuesta, la conexión es más profunda. Cuando simplemente estás respirando, consciente del aire entrando y saliendo, todo se calma. El presente tiene ese poder. No necesita gritar para ser escuchado, pero exige que te silencies por dentro para que se revele. Por supuesto que la mente intentará sacarte de la hora. Está acostumbrada a vagar, pensar demasiado, distraerse, proyectar 1000 escenarios, es casi un reflejo. Y está bien. El estoicismo no exige perfección, exige práctica. Cada vez que percibas que estás lejos, que tu mente está girando sin rumbo, detente por un segundo. Observa tu respiración, siente el peso de tu cuerpo donde estás sentado, nota los sonidos a tu alrededor, siente la temperatura del aire en tu piel. Eso es presencia, eso es realidad, y cuanto más practiques ese regreso, más natural se volverá. No se trata de dejar de pensar, sino de volver a lo que está al alcance. La mente puede pensar lo que quiera, pero tú puedes elegir dónde quedarte. Y el ahora, a pesar de ser simple, es suficiente.
En él no necesitas resolver todo, apenas vivir. No necesitas prever el futuro, apenas dar el próximo paso con claridad. Los estoicos eran maestros en actuar con serenidad, y eso venía justamente de esa presencia. No se apresuraban a juzgar, no se precipitaban a reaccionar. Observaban, reflexionaban y solo entonces decidían. Esa pausa consciente entre estímulo y respuesta es una de las mayores expresiones de la libertad interior. Y solo es posible cuando se está presente, cuando se está entero en el momento. Piensa en las veces en que tomaste decisiones impulsivas. En la mayoría de ellas, probablemente no estabas en ti, reaccionando con base en miedos, suposiciones, impulsos. Ahora, piensa en las veces en que te sentiste calmo, centrado, lúcido. Es probable que haya sido cuando conseguiste respirar profundo y estar realmente allí, en ese momento. Eso no es coincidencia. Eso es la fuerza del ahora. Marco Aurelio decía que no debemos dejar que el futuro nos perturbe, pues él aún no llegó. Y cuando llegue, vendrá como presente. Todo siempre sucede en el ahora. Incluso lo que temes, si sucede, sucederá en este momento exacto, nunca antes. Entonces, ¿por qué sufrir antes de tiempo? ¿Por qué vivir mentalmente en un tiempo que aún ni siquiera existe? La mente adora el futuro porque es una ilusión que todavía puede ser moldeada, y adora el pasado porque es una historia que puede ser contada de nuevo. Pero el presente es crudo, es lo que es, y por eso, a veces, lo evitamos. Pero también es en él donde habita la verdad, la acción, la libertad. Solo aquí puedes elegir parar. Solo aquí puedes decidir. Solo aquí puedes respirar profundo, soltar los hombros y decir, estoy aquí, y eso basta. Cuando vuelves al presente, no solo estás calmando tu mente, estás cultivando sabiduría, estás entrenando tu mirada para lo que importa, estás liberándote de las ataduras del tiempo psicológico, estás tocando la vida con las manos abiertas. No con miedo, ni con prisa, sino con conciencia. Por eso, si sientes que piensas demasiado, que tu cabeza está siempre en modo automático, que estás cansado de vivir perdido entre ayer y mañana, experimenta volver. No necesitas ser grande. Vuelve por el sonido de tu respiración. Vuelve por el toque del viento en tu rostro. Vuelve por medio de una pregunta simple. ¿Qué está sucediendo ahora? Y permítete quedarte, aunque sea por unos segundos, porque cada vez que vuelves al presente, vuelves a ti. Y al fin y al cabo, todo se resume a eso: enfoque, claridad y elección. La mente puede ser un laberinto o un templo. Depende de lo que alimentas, de lo que ignoras y de lo que eliges cargar. Cuando aprendes a pensar menos y vivir más, algo cambia por dentro y empieza a transparentarse por fuera. Por cierto, si llegaste hasta el final, comenta aquí abajo, hasta el final, para que yo sepa que tú eres de los que realmente buscan evolucionar de verdad. Y claro, deja tu like si este mensaje te ayudó de alguna forma y suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones como esta. La jornada estoica está solo comenzando. Vamos juntos. Gracias por ver el video. Te espero en el próximo.